Ahí arranca la grabación y todo tuyo, este grupo, Carlos, para escucharte. Bueno, pues muchísimas gracias, Constanza, por la invitación. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan el día de hoy. Quiero como hacer una breve descripción de el actual gobierno, cómo llega al poder y un poco les pido que tengan todo en clave de la narrativa que se ha estado utilizando y cómo esa narrativa ha venido derivando en lo que uno podría decir casi que una deriva hacia el autoritarismo, producto de un proyecto político que claramente se orienta a la concentración del poder y, por supuesto, a su uso y a su abuso para imponer un modelo y un cambio en el caso colombiano de modelo político, económico e institucional, entendido como las reglas de juego. Lo primero que hay que decir es que Colombia es un país altamente hiperpresidencialista. Nosotros, a diferencia de otros países de la región, no tenemos unos mecanismos reales o fuertes, digamos, para contener a un ejecutivo muy fuerte, porque en las últimas décadas, ustedes seguramente lo saben, el país, pues luego de una serie de procesos políticos, avanzó cada vez más hacia la concentración del poder. Solo hasta hace un periodo anterior al de Iván Duque se acabó la reelección, la tuvo Uribe, Uribe 1, Uribe 2 y Santos 1, Santos 2, y se tramitó volver al sistema anterior, que era el sistema de un solo ejercicio del poder por 4 años sin posibilidad de reelección. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque al paso de que eso sucedía, pues de todas maneras los poderes del Ejecutivo en Colombia siempre han estado o han sido muy fuertes y han marcado mucho la vida política del país, un país muy marcado también por el centralismo. Nosotros somos una república unitaria, en teoría descentralizada, pero en realidad somos muy centralistas. Los esfuerzos de descentralización política administrativa han sido insuficientes. Los departamentos, nuestra estructura es por departamentos y municipios y distritos. Nuestros departamentos siguen dependiendo muchísimo del poder central, especialmente en términos económicos de los recursos de la nación, más allá de algunos tributos que pueden cobrar los departamentos y las ciudades. En gran medida los recursos dependen de las regalías del petróleo y la minería, del sector minero energético y pues de los impuestos que cobra el Estado y que luego los redistribuye a través del Sistema General de Participación. Este contexto es importante para que entendamos un poco también luego el contexto político. Gustavo Petro llega al poder con una diferencia de 700.000 votos e inmediatamente asume un discurso de que ellos ganaron, ¿no? Como si ellos representaran una gran mayoría, con una abstención que también hay que decirlo, en comparación con la abstención de las elecciones anteriores disminuyó, fue una mayor participación para ponerlo en positivo que las elecciones de Iván Duque. El otro candidato era un candidato, un outsider, un señor un empresario que había sido alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que de hecho es mi ciudad, un alcalde cuestionado, un alcalde que lo habían destituido por unos problemas de corrupción. Ahorita se lanzó a la gobernación del departamento de Santander y está en firme su inhabilidad, no puede ser candidato. Un alcalde que ha tenido muchos escándalos, le había pegado una cachetada a un concejal, en fin, pero era la opción en contra de Petro. Era el antisistema que se presentaba como la opción en contra de Petro y algo muy particular, la opción no uribista en contra de Petro. Eso es importante tenerlo en cuenta en ese contexto. Petro gana, este señor Hernández no era parte de una estructura política tradicional, era un outsider. De hecho, de acuerdo al régimen político colombiano, el que queda en el segundo lugar, el candidato a presidente y su fórmula vicepresidencial, ocupan una curul en el Congreso por el estatuto de oposición. Este señor Hernández duró tal vez un poco más de 2 meses y renunció, lo que demuestra que no tenía, y además él decía, es que a mí no me eligieron para ser opositor, lo que demuestra que para él realmente el ejercicio de la carrera presidencial pues era una apuesta por ser presidente, sí ganaba, es como un rico que se mete en esto para ver si le va bien, si no, no pasa nada, no había detrás de eso una apuesta ideológica, programática, seria, etc. Entonces gana Gustavo Petro, como les digo, con una diferencia de 700.000 votos, que no es mucha, y empieza todo un proceso de coaliciones políticas. Petro logra una gran coalición política con la mayoría de los partidos tradicionales como parte de su coalición. Estos son Partido de la U, Partido
partido de la U, hago un paréntesis acá, es el partido que en su momento se creó, lo creó Juan Manuel Santos para apoyar a Álvaro Uribe en su reelección, en su reelección, y luego fue el partido de Juan Manuel Santos para sus dos elecciones, que es un partido distinto al del Centro Democrático, que es el partido de Uribe. Entonces, por eso a veces hay gente que confunde el partido de la U con el partido de Uribe y no logran ubicarlos. No, el partido de la U se creó para apoyar a Uribe, pero luego no era el partido de Uribe, sino de Juan Manuel Santos. El Partido Liberal y el Partido Conservador, que son los dos partidos tradicionales en Colombia. El Partido Comunes, que es el partido de las FARC, que ustedes saben, producto de los acuerdos entre el gobierno Santos y las FARC, se acordó que los exguerrilleros que se desmovilizaron hacen parte del proceso político en el Congreso con 5 curules en Senado y 5 curules en la Cámara, independientemente del resultado electoral que obtengan. No han alcanzado más de 50.000 votos en los dos procesos que han estado, pero producto de los acuerdos están ahí. Y otros partidos pequeños que hicieron parte como de esa coalición, y algunos miembros de las circunscripciones de víctimas que también, producto de los acuerdos, en Colombia se crearon unas circunscripciones especiales de víctimas, donde se eligen, que son los territorios más afectados por la violencia, donde se eligen unos representantes a la Cámara por esos territorios. Entonces, todo este contexto, Petro llega al poder, hace una coalición de gobierno y empieza a tramitar una serie de reformas. El único partido en ese momento declarado en oposición fue el Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. El partido Cambio Radical se había declarado independiente y ahora mismo no recuerdo qué otro movimiento tal vez también estaba declarado como independiente. Y empieza una serie de reformas en el periodo anterior, especialmente la reforma tributaria, y se empieza a tramitar lo que se conoce hoy en día como la paz total, que es la gran apuesta de este gobierno por el proceso de paz para negociar simultáneamente con todos los grupos criminales. Y ahí hay que diferenciar, y es una pelea que hemos venido dando en la Corte Constitucional y lo hicimos el año pasado en el Congreso, que el único grupo con el que el Estado colombiano podría tener una negociación de paz es el ELN, que es el que cuenta con el carácter o el reconocimiento de organización política, insurgente, como una guerrilla que tiene una naturaleza política. Los otros, incluidas las disidencias de las FARC, deberían dárseles un trato por jurisdicción ordinaria, por ley de sometimiento a la justicia, porque no tienen ese carácter político. Sin embargo, ese proyecto de ley es tan ambiguo que permite que es lo que hoy en día está pasando, que el gobierno adelante en simultáneo negociaciones de paz con grupos distintos al ELN. Eso tiene unas implicaciones en términos de justicia transicional, de beneficios, de acuerdos políticos. Y eso empieza a generar muchas fricciones en el país. Simultáneamente a esto empieza a crecer la violencia, un ataque sistemático en su discurso, me refiero a Gustavo Petro, en contra de los empresarios, de los medios de comunicación, de la oligarquía. Pero sin embargo, ese primer semestre de gobierno, que es desde el 7 de agosto del año pasado hasta finales de este año, estuvo muy marcado de alguna manera por una gobernabilidad que le daba a tener esa alianza con los principales partidos políticos en ambas cámaras. Inicia el año y empiezan a tramitarse una serie de reformas. El presidente Petro ha presentado reforma tributaria, laboral, pensional, a la salud, la paz total, entre otras, cambiando totalmente todo el sistema, ¿sí? Pasando de los sistemas que teníamos en los que ha habido una participación del sector privado importante a unos modelos muy estatizados. Y empieza especialmente una discusión sobre la reforma a la salud con una ministra que no negociaba con ningún sector político, que insistía en una reforma muy criticada, con fallas técnicas, con problemas, a la par unos ministros muy cuestionados por la desinformación, porque no conocían su sector. Tiene personas que estudiaron humanidades a cargo de carteras técnicas, como es el Ministerio de Minas y Energía, la posición del gobierno de no explorar ni explotar más yacimientos convencionales de hidrocarburos, y entonces pues eso es más del 50% de las exportaciones de Colombia y un porcentaje muy importante de los ingresos del PIB y de lo que se redistribuye para inversión social en los territorios. Entonces empiezan a haber muchas fricciones entre distintos sectores y el gobierno por ese nuevo modelo que él quiere proponer, que es un modelo de transición energética acelerada, con unos ministros que improvisaban mucho, pero hasta ese momento, hasta enero, habían varios ministros que venían de la clase política, del establecimiento.
¿sí? A pesar de que el gobierno de Petro había dicho que era un gobierno que se oponía a las clases políticas tradicionales, la verdad es que varios de los que lo ayudaron a llegar a la presidencia y arrancaron gobernando con él eran candidatos o eran personas pues que habían estado en partidos políticos tradicionales. Roy Barreras fue uno de ellos, que ustedes no lo saben, pero Roy Barreras fue uno de los grandes defensores de Álvaro Uribe cuando Álvaro Uribe era presidente, y luego fue uno de los grandes defensores de Gustavo Petro, de Juan Manuel Santos y ahora de Gustavo Petro. Roy Barreras pierde la curul por doble militancia, pero fue una figura muy importante porque fue el presidente del Congreso cuando Petro asumió. El otro, Armando Benedetti, que también había estado en el partido de la U, nombrado embajador en Venezuela, y creo que, no sé si lo saben, pero está involucrado en una serie de escándalos de corrupción que insinúan que él sabe de la entrada de dineros ilegales a la campaña de Gustavo Petro, porque pues él era el jefe de la campaña. Y eh, una serie de inconformidades con distintos sectores, pero hasta el principio del año el gobierno había tenido unos ministros que venían de sectores tradicionales. Alejandro Gaviria, un exministro que volvía a ser ministro, había sido ministro de Salud, ahora era de Educación. Cecilia López, una señora que también tiene un recorrido muy importante, mucha credibilidad, en fin. El mismo ministro de Hacienda era un hombre con mucha credibilidad. Pero de un momento a otro, la presión y el ataque de distintos sectores a las reformas del presidente, la reforma laboral, la reforma pensional y especialmente la reforma a la salud, y que no se tramitaba y que no pasaba y que había muchos peros en el debate público, especialmente en el Congreso. Petro rompe la coalición. Y esto es muy importante porque es él el que rompe la coalición. No los partidos con el presidente, sino el presidente rompe la coalición con los partidos. Y empieza a sacar ministros, especialmente estos ministros que de alguna manera eran como el freno de tranquilidad para muchos sectores. El ministro de Hacienda Ocampo, la ministra de Agricultura Cecilia López, el ministro de Educación Alejandro Gaviria, en fin, saca muchos ministros y trae unos ministros mucho más radicales. Sale esta señora ministra de Salud, que había sido una activista y que, vamos, en Colombia se hizo muy conocida porque durante la pandemia difundía mucha información falsa. Y siendo ministra, pues siempre usó muchas imprecisiones y sus documentos de reforma no estaban soportados técnicamente. Traen otro ministro que era muy de la línea del presidente Petro, que lo había acompañado en la alcaldía, y el presidente se rodea cada vez de ese círculo mucho más dogmático y radical. A la par con eso empieza todo un proceso del presidente de movilización, de llamar a las calles a apoyar las reformas, de invitar a la ciudadanía a movilizarse y a marchar en contra de las reformas, y la oposición empieza a hacer lo propio, invitando a la ciudadanía a marchar en contra de las reformas. Pero es el presidente el que empieza a llamar a esas movilizaciones y empieza a usar un lenguaje en contra, muy fuerte en contra de los empresarios, de lo que él denomina la oligarquía, a responsabilizarlos de la violencia que se iba a desatar o que la amenaza se va a desatar si no se aprueban esas reformas, porque él dice que esas reformas son la gran apuesta de cambio con la que él ganó y con la que todo el país, dice él, porque además él y su equipo político aseguran o se muestran como que es todo el país el que está pidiendo esas reformas y una minoría la que se opone. Y Petro, insisto, no ganó por una mayoría, Petro ganó por 700.000 votos, que claro que en una democracia, en un sistema electoral como el nuestro, pues tiene toda la legitimidad, no estoy poniendo en duda eso, pero él no puede asumir que sus reformas per se van a tener el apoyo mayoritario. A ese apoyo mayoritario se oponen muchos sectores, a esas reformas se oponen muchos sectores, mucha movilización también ciudadana de opinión pública. Muchos de los que habían apoyado a Petro desde la opinión pública empiezan a cuestionar su conducta, su comportamiento. No, en esta charla no voy a hablar de temas personales del presidente, aun cuando en Colombia eso hace parte de la agenda mediática. Eso a mí no me parece relevante, es más su comportamiento frente a la institucionalidad. Y empieza a ese ataque sistemático al Congreso, a saltarse a las instituciones, a atacar al fiscal general. Su hijo es encontrado en un tema también de corrupción. Inician investigaciones contra la jefa de gabinete, la jefe de gabinete de presidencia, en fin, una serie de escándalos que lo llevan a él a atacar a la fiscalía también. Entonces ataca al fiscal, ataca al Congreso, cuestiona al Banco de la República, que es nuestro banco central, que sube las tasas de interés y él no quiere que las suban. En fin, empieza a atacar, digamos, a las instituciones en distintos frentes, y son las Cortes las que de alguna manera empiezan a ponerle un freno al presidente con algunas posiciones de las Cortes frente a iniciativas del presidente, algunos decretos, etcétera. Y entonces la confrontación la lleva al presidente a las calles. ¿Y en qué estamos ya para hacer gala de estos 20 minutos iniciales?
y es el presidente empieza a darse cuenta que sus reformas no van a pasar o se van a demorar en el Congreso, esas reformas estructurales que él quiere. Eh, Todas muy cuestionables, me demoraría aquí 3 horas hablando de todas las reformas, pero es básicamente que a esas reformas se oponen muchísimos sectores, no lo que él dice una oligarquía, es que aquí son muchos los sectores que se oponen. Entonces empieza a sacar decretos, utiliza una figura de emergencia de La Guajira por el tema de la sequía y vía de esa emergencia saca un decreto que habilitaría casi que la implementación de la reforma a la salud por decreto en La Guajira, a utilizar una serie de mecanismos de por decreto pasar temas de sus reformas. Y la más reciente es lo que está haciendo con el Ministerio de Agricultura, que es sacar un decreto que habilita a la Agencia Nacional de Tierras a la extinción de dominios de la extinción de dominio y la propiedad, que es distinto a la expropiación, pero es más grave que la expropiación. Y esa figura de extinción de dominio, pues es muy cuestionada porque además el plan de desarrollo está demandado en la Corte Constitucional y eso habilitaría que los funcionarios sin un control jurisdiccional previo puedan declarar la extinción de dominio y forzarían la venta de los predios por un 60 o 80% menos del valor comercial. Como eso recibió mucha oposición, incluso nosotros fuimos de los que alertamos ante los medios de comunicación lo que estaba pasando, se presentaron comentarios a ese decreto, más de 106 comentarios de distintas organizaciones sociales y productivas y gremios, etcétera, y académicos. El gobierno ha sacado otro borrador de decreto con el que va a incitar a la movilización campesina. No porque esté mal que uno promueva que los campesinos se organicen, por supuesto, pero es usar recursos del Estado para que los campesinos se movilicen en apoyo a su propia reforma agraria. Pero eso viene acompañado de un tema de invasión de tierras que ya había pasado al inicio del gobierno y había parado, pero es una forma de incitar a que los campesinos por las vías de hecho se tomen tierras. En Colombia claramente tuvimos unos problemas terribles de despojo de tierras por parte de los paramilitares y las guerrillas, procesos muy complicados de restitución de tierras, muy cuestionados en muchos casos. Desafortunadamente este es un país que a diferencia de muchos países de América Latina se ha demorado muchísimo en titular la tierra. Eso ha facilitado que los grupos criminales de toda índole despojen la tierra, saquen a los campesinos, los desplacen o los asesinen por quitarles sus tierras, pero lo cierto es que eso ya tiene unos mecanismos establecidos que permite ese control de legalidad y tratar de devolver la tierra a los campesinos. Y la promesa del gobierno de entregarle tierra a los campesinos que no tienen tierra, existen los mecanismos también para que lo haga, porque más del 50% del territorio colombiano no tiene títulos de propiedad y existe una gran cantidad de baldíos que el gobierno puede asignar y además tiene los recursos asignados para comprar tierras de forma legal. Entonces, esto lo que nos lleva a concluir de alguna manera es una posición muy autoritaria de imponer sus reformas, vía de que si no es por el canal institucional lo hago sacando a la gente a la calle, insinuando que si llega a haber violencia es culpa de una élite o de los que se oponen a las reformas, y lo segundo, creando una parainstitucionalidad, una serie de instituciones paralelas que le busquen dar una legitimidad a lo que él está haciendo, a pesar de que en las calles y en las instituciones del Estado pues las posiciones son otras. Él quiere tener unas instituciones que legitimen lo que él está buscando hacer. Así estamos ante un gobierno que quiere promover un acuerdo nacional, que es lo que él llama, un acuerdo nacional que nunca han dicho qué es ese acuerdo, sobre qué punto nos vamos a poner de acuerdo, porque todo parece indicar que el gran acuerdo es sus reformas. Y si usted se opone a las reformas, pues se opone a un acuerdo y eso narrativamente polariza a la población porque es el que no esté de acuerdo con mis reformas, es un enemigo del gran acuerdo y solamente aquellos que estén a favor quieren un acuerdo de unidad, al tiempo que sistemáticamente ataca a distintos sectores en sus comunicaciones, le cuesta reunirse con el sector privado, si se reúne con ellos no llegan a ninguna concertación, los ministros difícilmente concertan con el sector privado u otros sectores de oposición. Entonces, hay una actitud muy autoritaria respecto a las reglas de juego en esos mecanismos de comunicación institucional entre el Ejecutivo y los demás poderes del Estado, incluso con los medios de comunicación, y ya han sido varios los comunicados de la Asociación para la Libertad la Fundación para la Libertad de Prensa, cuestionando la posición del presidente, la forma en que descalifica a los medios de comunicación que sacan los escándalos relacionados a su gobierno. Y bueno, otra cosa son los escándalos personales, pero sobre todo los vinculados a su gobierno, pues el presidente descalifica a los medios. Así, a grandes rasgos, realmente quise, Constanza, en 24 minutos, tratar de hacer una descripción muy rápida
de lo que se percibe, pero por supuesto la idea es que conversemos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Excelente esta presentación para que tengamos un rato para hacerte preguntas e intercambiar ideas. Ahí Mariana ya levantó la mano, pero antes de Mariana yo tengo como una consulta técnica. Vos dijiste que aumentó la participación en un contexto donde el voto sigue siendo optativo o es obligatorio. Optativo, Ok, optativo. es No optativo, eso, perfecto. sí. Y entonces, ¿te acordás cuál es el porcentaje de esa participación? ¿En qué número están más o menos? Porque en algún momento tenían como el Bueno, 50%. sí, creo que 50, si no estoy mal es 56%, pero Ok, sí aumentó, ok, aumentó un poco. 56, sí, sí. Y entonces 700.000 votos, ¿cuánto representa? ¿Qué es una diferencia de Fueron 2 puntos 11, porcentuales? sí, es poquito, eran 11.600.000 y el otro sacó 10.900.000. Sí. Claro, claro, sí, sí, sí. Claro, mi tema era ese, ¿no? No era lo mismo 700.000 votos de diferencia en 2 millones que en 12 No, tienes millones. razón, debía haber dado el contexto, Claro, pero sí sí, fueron once sí, sí, millones sí. 600 y el otro 10 Claro, millones sí, 900. 700.000 votos no es nada, no es nada, muy, muy peleado. Bueno, tengo más preguntas, pero tengo a Mariana y a Gregorio que levantaron la mano. Cada uno cuente desde dónde se está conectando y demás, así Carlos sabe desde dónde lo está saludando cada uno. Mariana. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Yo me estoy conectando de la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad que se encuentra a 500 kilómetros más o menos de la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos cerquita eh, y soy alumna de la doctora Constanza en el doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano. Mi pregunta está un poco, muchas gracias primero ante todo, Carlos, por tu exposición, súper clara, muy interesante. Nos contaste mucho el tema político institucional de Colombia. ¿Nos podrías ampliar un poquitito el tema que el domingo 29 de octubre próximo hay elecciones? ¿Es así? Bueno, si nos podrías ampliar un poco el panorama más electoral, ¿no? De cómo lo ves, que nos espolees un poco el panorama electoral de Colombia para este 29 de octubre próximo, que nosotros una semana antes tenemos elecciones, así que bueno, estamos en ese sentido como salvando las diferencias en la misma en cuanto al proceso electoral. Gracias. Claro que sí. ¿Te parece si tomamos entonces dos o tres comentarios y los contesto en bloque? Perfecto, dale, me parece genial. Gregorio. Sí, buenas tardes, Carlos. Bueno, yo te estoy viendo y escuchando desde la Patagonia, Argentina, del norte a 1.000 kilómetros de Buenos Aires. También soy alumno de Constanza y de Darío. Estoy doctorándome. Veremos en qué tiempo, todavía falta, pero muy interesante tu charla. Y vengo de las ciencias de la comunicación, así que me interesa que amplíes un poquitito más sobre esto que dijiste, es la censura a los medios, porque es muy generalizado que los gobiernos cuando no están con los medios es porque no quieren mostrar sus cuentas o invisibilizan actos ilegales de gobierno o cuestiones que están relacionadas con la ley. ¿Cómo censuran a los medios? Y en ese caso de cómo censuran a los medios, si tiene que ver con la pauta publicitaria, es mi pregunta, y en ese caso, ¿qué rol juega la Comisión de Regulación de Comunicaciones ante este hecho? Porque tengo entendido por algún titular que leí por allí que Petro acusa a los medios de estar confabulando con los órganos de control. Gracias. Listo. Si no hay más, entonces, de la primera pregunta, de Mariana, pues Mariana, mira, nosotros tenemos elecciones a gobernadores y alcaldes en el 29 de octubre y se eligen también los cuerpos colegiados, es decir, consejos municipales y asambleas departamentales. En el caso de Bogotá, se va a estrenar la figura de segunda vuelta para la capital. Es bien particular y bien interesante, porque en muchos casos, pues varios de estos candidatos en muchas ciudades, y eso pasa en muchos países de América Latina, ustedes lo saben, pues el que termina pasando con un 29 o 30% termina llegando alcalde sin tener realmente una mayoría y bueno, y todos los problemas de gobernabilidad al final
frente a los consejos o los cuerpos colegiados locales. Entonces, en el caso de Bogotá va a ser eso. En este momento, las principales encuestas dan por ganadores en las principales ciudades. No estoy muy seguro de Cali, pero al menos en las otras ciudades, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, a candidatos que no son de la línea del presidente Petro. Entonces, en Medellín está Federico Gutiérrez, que no sé si ustedes lo saben, pero Federico ya había sido alcalde de Medellín. Federico fue uno de los candidatos que en primera vuelta se enfrentó a Gustavo Petro, no pasó a la segunda vuelta. Federico está con algo así como el 66%. En Barranquilla, Alex Char, que es de una familia que lleva muchos años pues, ejerciendo el poder en el Atlántico, está con algo más del 80%. Bueno, eso depende de la encuesta, ¿no? Estoy dando datos de una de las encuestas más recientes. En Bogotá está Carlos Fernando Galán, que es del Nuevo Liberalismo, que no es propiamente una organización de oposición a Petro, pero es un candidato distinto al candidato de Gustavo Petro, que es Gustavo Bolívar, que está en algunas encuestas de tercero, en otras de segundo. Hace unas semanas estaba de primero, pero la más reciente pone a Carlos Fernando de primero, a un señor Oviedo de segundo, que es quien estuvo a cargo del DANE, que es la empresa de la entidad encargada de las estadísticas en Colombia, no empresa, perdón, corrijo, la entidad pública encargada de los temas de estadísticas en Colombia. Y está Gustavo Bolívar, que es el candidato de Gustavo Petro del Pacto Histórico en Bogotá. Estas elecciones van a ser muy importantes porque a nivel territorial los gobernadores y los alcaldes tienen una incidencia muy importante. A pesar de ser un país tan centralizado, tiene un papel muy relevante. Los gobernadores por muchos años tenían un papel político de mucha ascendencia, pero hoy en día son más tal vez los alcaldes, los que se han vuelto una voz muy fuerte digamos, como en ese contrapeso frente al presidente. De hecho, a Iván Duque, en su momento, pues Iván Duque era el presidente y Bogotá, Cali, Medellín eran tres alcaldes de centro izquierda, que le hicieron de alguna manera, si se quiere, también desde su sector mucha oposición a temas de la pandemia, de la seguridad, etc. Entonces, por ahora en las principales ciudades de Bucaramanga entiendo que también es Jaime Andrés, no recuerdo el nombre del candidato en Beltrán, si no estoy mal, en Bucaramanga, pero también no es un candidato, digamos, cercano al pacto histórico. Entonces, al menos en las principales ciudades el pacto no va a tener una gran fuerza. Eso es también muy particular y pone o pondría tal vez en evidencia que la figura de Gustavo Petro no logra, digamos, proyectarse a su movimiento en términos de todo el aparato de un partido político que tiene tanto en lo nacional como en lo local, como si pasa o pasaba en su momento con otros candidatos. Ahora, eso tampoco es nuevo en Colombia. En su momento, cuando Uribe llegó a ser presidente, en las locales ganaron otros partidos distintos al partido de gobierno. No es nada tampoco pues que deba sorprendernos. Es muy normal, pero sí no veo una gran fuerza política del pacto histórico. El tema comunicacional, no sé, Mariana, si algo más al respecto, pero el panorama hasta el momento es ese, listo. Y el tema comunicacional, Gregorio, pues mira, es sobre todo la respuestas o la posición del presidente y de algunos de sus ministros en redes sociales frente a los temas de los medios, especialmente los escándalos o las revelaciones que ha hecho la revista Semana, que va muy de la mano con investigaciones de la Fiscalía. Entonces, claro que se ha cuestionado por qué la revista Semana tiene acceso a información que luego también tiene la Fiscalía, etcétera. Pero la posición frente a los medios y la forma en que se ataca a los medios. Esta semana, o la semana pasada, perdón, una posición de la ministra de Agricultura con un periodista a propósito de este decreto que les estaba contando, pero ha sido sistemático comunicacionalmente más la forma en que se cuestiona el papel de los medios cada vez que sacan un escándalo, ¿sí? Cada vez que cuentan o ponen en evidencia algo que se sabe al interior del gobierno. Claramente la apuesta del gobierno es fortalecer el canal público, RTBC, no darle plata a los canales privados. Eso pues por supuesto ustedes saben, aun cuando debo hacer un paréntesis, yo soy de los que creo que el Estado no debería financiar los medios privados, pero digamos en un país como el nuestro, donde eso ocurre, pues es particular, aun cuando el gobierno de Iván Duque también redujo bastante el gasto que hacía en medios privados. Eso viene desde el gobierno anterior. No estoy seguro que los 4 años, pero sí hubo un momento en que se redujo lo que se pagaba desde el gobierno nacional a los medios privados.
Entonces, esa posición es sobre todo de ataque y lo que ha significado la posición de muchos seguidores del presidente en contra de los periodistas en las redes sociales, ¿no? Eso ha llevado a, pues obviamente, generar un ánimo de ataque a los medios de comunicación en sus investigaciones y en sus posiciones. Básicamente eso en el tema comunicacional. Entonces, si quieren, Darío, que está levantando la palabra, que está haciendo la mano. Estimado, muy buenas Perdón, tardes. Sí, perdón. para ampliar un poquitito mi pregunta a raíz de lo que decís, Carlos, ¿hay una restricción en la torta publicitaria a los medios privados? Y en todo caso, ¿cómo, digamos, se relaciona esta restricción? Porque si hay restricción por gastos públicos, por dineros públicos a los medios privados para preservar el erario nacional, ¿cómo se justifica que haya redireccionado fondos a los medios públicos, justamente, ¿no? Esta contradicción, ¿cómo se explica? Por un lado. Y con relación a la pregunta de Mariana también, me interesaría saber, ya que estamos hablando de los dineros públicos, ¿cómo hacen uso los alcaldes de ese dinero público que en los titulares de los medios hay uno que dice, por ejemplo, que los alcaldes presionan con dineros públicos para dejar a sus sucesores? Con lo Gracias, segundo es, Gregorio. Perdón, yo perdón, iba a ir a la pregunta de Darío, así no acaparamos la atención listo. y Gregorio no monopoliza las preguntas. Así que escuchemos a Darío, así vamos con otro y después volvemos en todo caso sobre este tema de los Constanza, medios y demás. Darío, te muchísimas escuchamos. gracias. Muchísimas gracias. Estimado, muy interesante su presentación. Yo tenía una duda, o lo estuve construyendo a medida que iba escuchando el desarrollo de la misma. Hablaste de una cuestión de polarización, de encontrarse a favor de las propuestas de ese acuerdo nacional, o ser un enemigo si uno está en contra o plantear algún tipo de objeción. Básicamente una posición maniquea. Y después también hablaste de la cuestión de la utilización no tradicional de los recursos del Estado. Por ejemplo, cuando comenzaste a hablar del tema de expropiaciones que había salido, por decir, no de la forma que debería. En Argentina, hoy en día que estamos en un proceso de campaña, se plantea una situación bastante equivalente con otro candidato, pero en este caso que se identifica fuertemente con la derecha. ¿Cómo podés unificar ambas posiciones diciendo que utilizan el mismo tipo de discurso, tanto una posición de izquierda como de derecha? ¿Es así o estoy equivocado? ¿O cuál es tu interpretación si uno pondría armar un paralelismo, salvando alguna cuestión ideológica, entre Petro, por ejemplo, y el candidato nuestro, Milei? Listo. Si quieres, Gregorio, ya te contesto ahorita en un rato lo del tema de comunicación, pero lo del tema de los alcaldes de los dineros públicos y a propósito de la pregunta de Darío también, es, claro, lo que pasa es que en Colombia existe algo que se conoce como la ley de garantías, y es que antes de elecciones tú no puedes contratar una serie de cosas, pero muchas cosas sí terminan quedando muy amarradas a la discrecionalidad de los alcaldes previamente y desafortunadamente nos hemos inventado una serie de mecanismos para saltarnos tanto la ley de esta ley que no permite pues, contratar antes de las elecciones, como la ley 80, que es la ley de contratación. Eso hace que de alguna manera también se comprometan los recursos públicos de cara a los apoyos políticos. Entonces es usar el dinero público. Ahora, eh, hay países donde la reelección de alcaldes está permitida, en Colombia no. ¿Sí? Entonces lo que hacen es normalmente procurar dejar un sucesor y lo que hacen es prometer una serie o hacer una serie de acuerdos muy enfocados en lo que va a ser la contratación de los próximos años para poder poner un sucesor que garantice que esa línea de contratación va a ser así. En Colombia son diversos los estudios que han dado cuenta precisamente de la forma en que eso se utiliza pues para la corrupción y para el poder local. En muchos departamentos y municipios eso pues es una constante y los órganos de control permanentemente han sacado escándalos. Hemos tenido pues alcaldes presos, etcétera. Pues indudablemente el tema es la falta de transparencia y esos mecanismos alternos que se van creando para efectivamente saltarse la ley de garantías y poder terminar privilegiando a ciertos sectores que económicamente apoyan la campaña de un sucesor. No sé si me explico, es decir, para ponerlo en contexto, tú eres el alcalde de Gregorio y quieres dejar a Darío.
y previamente me contrataste a mí, que soy el contratista, que le va a poner una plata a Darío para su campaña, sabiendo que cuando Darío llegue me va a dar a mí contratos para seguir aceitando lo que aquí llamamos la maquinaria. Entonces, claro, esos son problemas propios de la dinámica electoral, que de distintos sectores hemos venido pidiendo unas reformas electorales muy fuertes para evitar todo ese tipo de prácticas, pero cada vez se crean son más mecanismos para saltarse la ley. Por ejemplo, en el plan de desarrollo se crearon una suerte de fondos independientes que lo que hacen es casi que administrar la plata pública como si fuera plata privada, y eso es una forma de saltarse la ley y garantizar así que se beneficia a determinados sectores asignándoles recursos públicos. Y a lo de Darío, pues Darío, es que es difícil hacer un paralelo. Yo entiendo el tema de Javier Milei y es distinto, digamos, me cuesta un poco hacer un paralelo por las formas. Tal vez uno puede decir, ambos prometen, ambos tienen un estilo muy populista, si se quiere, prometer cosas o soluciones fáciles. Pero en el caso de Gustavo Petro es radicalmente opuesto al de Javier Milei, porque Gustavo Petro lo que ha prometido es que el Estado es el gran agente de la transformación, es el gran actor en la vida política institucional, no el sector privado. De hecho, su discurso es en contra del sector privado permanentemente, en contra del capital, en contra de la riqueza. A veces habla de capitalismo, pero cuando uno le lee todo el discurso, él termina atacando al final del día al capital, etcétera. Las reformas todas, Darío, son reforma pensional es estatizar los fondos de pensiones, reforma a la salud, estatizar la salud. Dime. Disculpa, no, estoy de acuerdo, pero vos estás hablando del contenido. Yo te hablo de las formas, de la cuestión de, por ejemplo, movilizar a la ciudadanía. Milei también ha planteado la cuestión de, si no aprueban las reformas que yo planteo, independientemente del sesgo ideológico, voy a proponer un plebiscito. Voy a movilizar a la gente para que salga y fuerce eso que la casta política, como él la llama, no me da. Entonces, más allá de la cuestión de fondo, que puede ser de izquierda o de derecha, noto muchos paralelos en las formas, perdón, en los contenidos, noto en las formas, esa cuestión de movilizar, de forzar, de que si no estás conmigo, estás en mi contra, de atacar al periodismo. Aquí pasa mucho, él se pelea por Twitter de manera constante, si un periodista plantea alguna crítica, lo descalifica de manera personal, bueno, tiene esa forma, ¿no? El contenido, por supuestamente, que es opuesto, y uno es claramente pro mercado y otro es pro Estado, por decirlo de alguna manera. Pero en esas formas, en esa cuestión, donde tienen esa, no voy a hablar de virulencia, pero tienen esa forma de encarar la problemática. Eso sí da referencia, disculpa si no fui claro. Ok, no, ok, ya entendí. Sí, claramente pues es apelar, es esta discusión entre los jeffersonianos y los madisonianos, ¿no? Entonces, es decir, la vía institucional si tengo mayoría y gobernabilidad, o apelar al pueblo si no lo tengo, porque pues claramente en el caso de Gustavo, yo creo que al final del día esto es más una consecuencia propia de quienes saben que no tienen mayoría, no tienen gobernabilidad, no tienen otra que apelar a esa movilización. Y entonces ahí es donde viene esa delgada línea roja entre, es una movilización que privilegia las vías de hecho para vulnerar o saltarse la institucionalidad, o es una movilización legítima en el campo de la movilización política, que pues que es propia además de nuestros sistemas políticos y casi todos los sistemas políticos democráticos, pues por supuesto, donde al final del día uno acude al constituyente primario a decirle, aquí queremos hacer unos cambios, no nos dejan, vámonos por esta vía. Yo creo que en eso se parecen, porque además entendería yo, y ahí sí ustedes son los que me tienen que dar a mí la clase, no sé si el candidato Milei gana va a tener gobernabilidad, va a tener juego político para hacer reformas. Entonces es apenas lógico que si sabe que no va a tener gobernabilidad, pues va a tener que apelar al otro modelo, que es el modelo de movilizar a la gente. En eso claramente hay un paralelismo porque hoy Petro no tiene gobernabilidad. Entonces apela, y es una forma también de darle legitimidad a sus propuestas de reforma. Creo que es una forma de mostrarse que sus, digamos, es como de vender la idea de, y en eso seguramente se parece o puede haber un paralelismo con Milei, y es, acá hay una casta que no una, lo que ustedes llaman la casta, aquí es lo que él llama la élite o la oligarquía. O sea, aquí hay una élite y una oligarquía que no me deja hacer las reformas que yo quiero. Sí, pero en honor a la verdad, aquí hay que decirlo, y ahí ya no me puedo meter en el caso argentino, pero en honor a la verdad, no es realmente una tal élite, porque en el caso de Gustavo Petro llegó a gobernar con una parte de la élite. ¿Sí? No es cierto, y tal vez lo percibo desde Colombia, pero yo percibo a un Milei muy independiente de toda fuerza política, pero insisto, ustedes me tienen que corregir, pues no lo sé. Yo lo veo como un outsider totalmente alejado de toda estructura política, mientras que Gustavo Petro ganó en esta oportunidad porque Gustavo Petro se alió con unos sectores
tradicionales de la política colombiana. O sea, él no llegó como un outsider totalmente. Él ya se había presentado como outsider de izquierda y no había ganado. En esta oportunidad llegó al poder sumado de unas estructuras muy fuertes, pues Armando Benedetti, Roy Barreras, el señor Prada, en fin, una serie de personajes que muy cercanos incluso al expresidente Juan Manuel Santos, ¿no? Que ustedes lo saben también, fue una figura muy importante en Colombia. Su partido, el partido de la U, es una estructura de poder muy importante que además le ha hecho el juego en varias de las reformas a Gustavo Petro. Ahí creo que podría haber sí una diferencia en que al final del día la coalición y su gobernabilidad la rompió el propio Petro y ya tenía pensada esta estrategia que es más de legitimidad. Pero detrás de esto, y esto daría para otra lección, y cierro con esto, Darío, es que sí hay unas apuestas también del presidente de lograr esas transformaciones económicas y políticas que él quiere, instrumentalizando las negociaciones de paz. Porque ahora lo que han puesto es que en los acuerdos se tiene que hablar de los cambios, del cambio del modelo político y económico, que básicamente ustedes lo saben, pues ustedes son estudiantes de doctorado, la vía de un cambio en un país del modelo político y económico es por la vía constituyente, ¿sí? Hoy en día el presidente no tiene el capital político para hacerlo. Y lo que están haciendo es que de cada acuerdo que se está negociando, se están creando unas mesas de diálogo con la sociedad civil para hablar de los cambios que se necesitan. ¿Eso qué tendría que ver? ¿Por qué tendría que hacerse eso? Y en últimas, uno entendería que eso lo hicieran con las estructuras que tienen un reconocimiento político, aun cuando cuestionable, pero digamos, ahí se podría entender. Pero uno con el Clan del Golfo, que es una estructura de crimen organizado transnacional, eminentemente esa es su naturaleza, que tiene uno que estar conversando sobre el cambio del sistema político y económico. Ahí, por ejemplo, hay una estrategia muy clara del gobierno de ir llevando a la discusión sobre el cambio a ciertos temas muy vinculados con la paz y la seguridad en los territorios para hablar de cambio de modelo, sin apelar necesariamente a la típica movilización de vámonos a un plebiscito, vámonos a una votación, entre otras porque, insisto, las elecciones del 29 de octubre también nos van a ser un termómetro de los candidatos del presidente frente a los otros candidatos. Y hago nuevamente la aclaración. En Colombia ha pasado mucho que a pesar de que el presidente pueda estar bien o regular, no suele ganar porque las dinámicas territoriales son muy distintas. Es una parte de ese termómetro, pero claramente la pérdida de credibilidad del presidente está más o menos por la imagen desfavorable por el 60%, el que no tenga gobernabilidad, la confrontación directa con muchos sectores hace que uno sabe que si el presidente mañana quisiera convocar una constituyente, pues el Congreso no se la va a aprobar y si se fuera a elecciones, pues hoy no ganaría porque no tendría la fuerza política. En el caso de Milei, me imagino que lo que tú dices de llamar a un plebiscito es él va a querer arrancar con ese plebiscito aprovechando el cuarto de hora de la popularidad, que es lo que aquí también en su momento trató de hacer Uribe cuando ganó, aprovechando que tenía tanta, y fíjense que perdió, ese plebiscito lo perdió, y se fue con el 70% de favorabilidad, pero el plebiscito para cambiar muchos temas del sistema político los perdió. Entonces, sí puede haber un paralelismo en ciertas formas, muy producto más de las circunstancias pero es claramente una suerte de los populismos de nuestra región que están muy marcados por nuestra estructura institucional. Creo que dijiste la palabra clave, Carlos, que es populismo, ¿no? A izquierda y derecha encontramos populismos. Nos quedan 5 minutos, Julia tiene una pregunta y si queda después un minuto, hace Constanza una última pregunta, pero vamos con Julia. Sí, bueno, voy a quedarme solo con una de las muchas que tenía. Muy amable por su ponencia, la verdad, muy clarificadora en muchos aspectos. En su momento usted refirió a la reforma y al proyecto de Petro de la paz total. Quisiera conocer un poquito más sobre las implicancias y los escenarios posibles que se empiezan a discernir al respecto. Pues, a ver, el tema es los problemas que tenemos nosotros en materia de seguridad, que no, hay que decirlo también, en honor a la verdad, esto no es un tema solamente de Gustavo Petro, el deterioro de las condiciones de seguridad en el país vienen desde el anterior gobierno, el crecimiento de los cultivos de coca y el crecimiento en la producción de cocaína vienen desde hace ya varios años. De hecho, el informe que sale este año, que es el del 2022, pues sería injusto decir que todo es porque Petro arrancó el 7 de agosto, ¿no? Entonces, en sus justas proporciones, el deterioro de las condiciones de seguridad ya vienen.
La apuesta del gobierno es negociar simultáneamente con varios grupos. Mm, Debería negociar con el ELN un acuerdo de paz, que además varios gobiernos lo han intentado. El ELN lleva ya varias mesas de negociación a lo largo de su historia como organización guerrillera, pero con los otros grupos lo que le corresponde al gobierno negociar es un sometimiento a la justicia. Sin embargo, la ley quedó tan ambigua que todo da a entender que están queriendo hacer acuerdos de paz con los otros grupos. Frente a eso, incluso quienes apoyaron el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos han salido a cuestionarlo porque dicen, vea, las disidencias de las FARC no tendrían por qué tener reconocimiento político. Ya tuvieron la oportunidad y o no aceptaron participar del proceso, algunas estructuras, o habiendo participado decidieron o privilegiaron seguir delinquiendo. Pero además otras estructuras criminales como el Clan del Golfo y otros grupos de crimen organizado transnacional. Entonces, en ese contexto, el problema que tenemos, Julia, es un crecimiento de las economías ilícitas, no solamente la coca, que de hecho ahorita estamos en una crisis cocalera a causa de la sobreoferta de coca, porque como no se está erradicando, pues aumentaron los cultivos, eh, eso llevó y aumentó obviamente la producción porque además se está produciendo mucho más con pocos cultivos, o sea, en pocas hectáreas se saca mucha más pasta a base de coca, es lo que quiero decir. Pero además tenemos minería, extracción ilícita de minerales que es, digamos, muy fuerte, controlada por estos grupos, la sobreposición de grupos en el territorio, en unos disputan, en otros cooperan, el contrabando, aumentó la extorsión, un delito que hace muchos años no había aumentado, aumentó significativamente, en fin. Entonces, ¿cuál es el problema o qué es lo que percibimos? Y nosotros hicimos un análisis a la paz total y lo entregamos al Congreso y yo lo presenté hace unas semanas en la Corte Constitucional. Lo que nos preocupa es que no hay una visión estratégica. Está bien negociar, por supuesto, y avanzar por la senda de la negociación con el EDN. Con los otros grupos debería haber un marco jurídico para el sometimiento a la justicia. Pero a la par de que esas dos cosas van sucediendo, por supuesto uno privilegia esa vía, pero uno tiene que tener todas las capacidades para enfrentar a los grupos criminales y desmantelarlos para proteger a la población civil. Entonces ha habido toda una serie de salidas en falso de algunos funcionarios del gobierno, por ejemplo, con los ceses al fuego. En diciembre declararon un cese al fuego con el ELN y el ELN les dijo, yo no estoy de acuerdo con ningún cese al fuego todavía. Los acuerdos que han hecho con algunos grupos delincuenciales que son distintas a las grandes estructuras de crimen organizado en lugares no les han salido bien. Hay un desplazamiento. Algunos grupos entonces para lograr tener ese reconocimiento político, entonces lo que han hecho es incrementar el nivel de violencia y decir, vea, yo también soy un actor político, precisamente porque se crea el incentivo perverso de no tener claridad de con quiénes sí se negocia y con quiénes habla en el sometimiento. En fin, una debilidad institucional y una falta de claridad de visión estratégica para llevar a cabo la paz total. Por supuesto, miren, y esto se los digo con la cabeza, pero también con el corazón. No creo que exista un colombiano que quiera que a Petro le vaya mal con la paz. Pues porque es que si en alguno no quiere que un presidente le vaya mal, así sea la tendencia que sea es con el tema de seguridad y de paz. Todos queremos que le vaya bien, pero creemos que sus enfoques están siendo pues muy complejos, muy equivocados y que debería obviamente avanzar por una senda, pero entender que la otra la necesita por ahora mientras logra concretar. Y ahora la política de drogas que salió esta semana pues plantea varios caminos, unos con los que uno claramente puede estar muy de acuerdo, cuestionar algunos temas de la guerra contra las drogas, por supuesto, pero creer también que per se la legalización y que el Estado va a tener la capacidad de controlar esos mercados en el corto plazo una vez regulados, eso no es cierto, o sea, no tenemos la capacidad, ni siquiera hemos controlado el contrabando de licor, a pesar de que en Colombia los departamentos tienen licoreras propias, que es de donde se cobran los impuestos para la salud. Pues es muy complicado creer en esas capacidades. Entonces, lo que creo, Julia, es que a la par de esa falta de visión estratégica, un desarrollo de capacidades concretas y una claridad de lo que se quiere. Y negociar con varios grupos tiene un problema muy, muy grave en términos del cese al fuego. Es la verificación. ¿Cómo verifica usted que efectivamente este grupo sí está cumpliendo y que lo que pase no es culpa del otro grupo o del Estado? Cuando usted tiene 3 o 4 grupos sobrepuestos en el territorio, unos en la minería, otros en la coca, otros en la extorsión, etcétera, es muy difícil. Entonces, es una apuesta muy difícil, claro, muy ambiciosa, puede parecer novedosa, pero operativamente muy complicada. Los protocolos de cese al fuego se han demorado en salir, muchos protocolos de verificación no están del todo claros.
Preocupa que en muchos casos la verificación está en manos de la Iglesia Católica, que claro, por supuesto debe participar porque es un actor muy reconocido en el territorio, pero la capacidad real en condiciones de seguridad para hacer verificación, pues es cuestionable en el caso de la Iglesia, pues no cuestionable porque no lo quieran hacer, ellos tienen toda la buena voluntad, pero esto en unas condiciones de conflictividad y violencia es muy difícil para ellos. Entonces, un poco lo que uno quiere es recomendarle al gobierno que haga bien la tarea, porque uno quiere que el gobierno le vaya muy bien en eso, porque si no, pues pasa lo que está pasando y es que estamos viviendo unas situaciones muy parecidas a las que vivíamos a finales de los 90, cuando llegó Álvaro Uribe al poder, y es pues obviamente territorios totalmente cooptados por grupos criminales, lo que pasó este fin de semana eh, del asalto a un municipio, hace muchas décadas no veíamos eso, asaltaron el Banco Agrario, se llevaron un cajero y dispararon las disidencias de las FARC misiles tierra-aire contra un helicóptero de la policía. Es para que dimensionemos nuevamente lo que nos estamos enfrentando, lo cual pues es muy preocupante. Carlos, muchísimas gracias. Hoy nos acompañó Carlos Augusto Chacón del Instituto de Ciencia Política. Aplausos, impresionante esta charla. Tengo una pregunta más para hacerte, pero es operativa, porque ahí en el chat nos preguntan si podemos volver a invitarte para hablar específicamente de narcotráfico en América Latina, o si querés después recomendarme a alguien, eso lo dejamos para que después me digas vos, Carlos, qué preferís. El resto de nosotros, para todos los que participan de este seminario de autocracias nuevas y viejas, el 21 de septiembre a las 6 va a estar Raúl Peña, que algunos de ustedes ya lo conocen, para hablar justamente de ese observatorio legislativo cubano y esas preguntas que nos quedan dando vueltas, cómo funcionan los poderes legislativos en gobiernos autocráticos, ¿no? ¿Qué función tienen justamente? Algunos de ustedes ya lo escucharon. Para el resto seguramente la conversación con Raúl también va a ser muy provechosa y muy interesante. Carlos, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que aprendimos todos muchísimo de lo que está pasando en Colombia y la verdad es que tienen muchos desafíos por delante también. Gracias a todos, buena semana, buenas noches, buenas tardes y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Y encantado de hablar.